Gracias, Señor, yo te doy y te pido que en este momento pongas esa disposición de querer y hacer cada palabra, Señor, que vamos a recibir de ti, mi Dios, y que no sea yo, Señor, sino tú el que hablas, Dios, para que tu propósito se cumpla y podamos disponer nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, como tú te mereces, para la gloria y la honra, y que tu palabra haga el efecto para lo que tú la has enviado. Pues, ¿a quién le gusta ir de compras? ¿A ninguna? ¡Wow! Qué raro, ¿verdad? Y sobre todo a nosotras mujeres, ¿verdad? Que decimos, vámonos de compras. Pero yo creo que en un aspecto que nos fijamos siempre, y creo que debemos hacerlo, es primero preguntamos cuál es el precio, ¿verdad? Y eso es correcto, porque eso determina si compramos o no compramos. Y siempre estamos buscando el menor costo, y todo porque yo sé que queremos administrar los recursos, porque el dinero significa parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, aún de nuestra vida, porque invertimos para ganarlo y queremos buscar el mejor precio. Y esto hablando de lo material, pero a veces también tenemos que pagar el precio. Y dando continuidad a lo que Vicky mencionaba, confirmando la palabra, fíjense que había una señora que tenía muchos conflictos con su esposo, con sus hijos y aún con ella misma. Era una vida de caos espiritualmente. Y cuando alguien se acerca y le muestra que la única solución para eso es Jesucristo y el conocimiento de su palabra, y ella pues de momento se emociona y dice, ay sí, yo quiero eso, pero ¿a qué hora es? No, pues mira, es el sábado a las 9 de la mañana. Ay no, tendría que madrugar, dejar todas las cosas de mi casa, el desayuno, la ropa de mi esposo. No, no puedo. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. O, por ejemplo, aún en el ministerio, te dicen, debes de llegar a las 7 de la mañana para que puedas tener todo listo y cuando lleguen toda la familia del Señor, así como estamos ahorita, esté todo dispuesto. Y algunas veces hay quienes dicen, ¿tan temprano? No, pues mejor no voy a servir. Y no hay ese sentir de pagar ese precio. Aunque déjame decirte que aquí hay muchas mujeres que han decidido pagar el precio. Y por eso estamos en esta comodidad, en estos detalles tan hermosos, ¿verdad? En las mesas, en esa comida, pero no es fácil pagar el precio. Y yo quiero invitarte a que ahorita sea un buen tiempo para que analicemos nuestras inversiones y ver en dónde hemos invertido la mayor parte de lo que llevamos de nuestra vida, en todas las áreas. Porque quiero decirte que hace 2000 años vino alguien a comprar a esta tierra. Vino en un mercado en donde había esclavos del mundo antiguo, y vino y redimió. Y esto, redimir, significa rescatar a un cautivo.
significa que fue mediante un precio. Comprar de nuevo. También significa librar de una obligación por un precio. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar el precio por esos esclavos que estaban en el mercado que se querían comprar. Y déjame decirte que en ese mercado estábamos tú y yo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Estábamos perdidos por causa de nuestros pecados y vivíamos bajo el yugo de esclavitud. Y dice en Juan, nada más toma si quieres la referencia, si tú estás anotando, en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahorita vamos a ver qué fue ese precio. Te voy a poner 2 ejemplos para que entendamos claramente qué es la esclavitud del pecado. Una persona que pide prestado a alguien, pacta con esa persona que le está prestando y le dice: te voy a pagar en cierto tiempo. Y no cumple. Esta persona está pecando. Y ahorita vas a ver en qué está esa esclavitud. Y luego le vemos que después empieza a mentir. Dile que no estoy. O ¿sabes qué? Es que me pasó tal cosa y por eso no te pago. Empieza a tener un mal carácter, un mal humor. Aún con su familia llega y en lugar de dar amor, de dar lo que Dios ha dado, empieza a andar con desesperación, con coraje y aún hasta con la persona que le prestó. Porque empieza a pensar: ¿por qué me está presionando? Pues porque quedaste de que ibas a pagar. Y bueno, aquí vemos una esclavitud, cómo nos esclaviza el pecado. Otro ejemplo, una mujer que trabaja, casada, y un hombre de su trabajo la pretende y empieza a ofrecerle presentes, la trata mejor, entre comillas, que su esposo. Tiene muchas atenciones con ella, le ofrece llevarla a su casa y le dice: yo te llevo, y ella se presta para todo esto y al final la vemos accediendo con este hombre que terminan teniendo aún relaciones sexuales y sale embarazada. Y tú puedes entender si esto es una esclavitud o no. De esta manera es como estamos esclavos cuando andamos fuera de los mandamientos de Dios. Pero el esclavo no se puede redimir por sí mismo. Esto es lo mismo con nosotros, con nosotras como esclavas del pecado. Nadie puede redimirnos de esa cautividad y ni dejar el yugo del pecado, si no es por ese hombre, Dios mismo, Jesucristo hecho hombre, que vino a la tierra. Entonces es necesario, estamos convencidos que es necesario un comprador, ¿verdad? Alguien que pague el precio por nosotros y nos redima. Y el tema de este mensaje es: ¿cuál es el precio? Nuestro texto central es 1 Corintios 6:20. Si puedes acompañarme, por favor. En esa escritura dice:
porque habéis sido comprados por precio. La palabra aquí, me voy a detener ahí para ver primero la parte primera de este versículo. La palabra aquí, comprados, del griego agorazo, significa específicamente redimidos. Y Cristo, el Hijo de Dios, fue alguien que vino exactamente con ese propósito a esta tierra, para redimirnos a ti y a mí. Y en estos días a lo mejor escuchas mucho y ves películas, programas, o vas a algún evento en donde estamos viendo, ¿verdad?, cuál fue ese precio. Pero yo quiero ahorita hacerte una descripción para entender claramente cuál es ese precio para comprarnos, que fue su misma vida. Y te voy a dar algunos puntos por los que fue el proceso de ese precio. Dispón tu corazón para que realmente no haya en ti nada más un sentimiento que te conmueva y que te haga sentir tristeza, sino que realmente tu corazón te lleve a un arrepentimiento. Y es como decía Vicky, para que entonces pueda haber un fruto. Los padecimientos primero que recibió de los gobernantes. Punto 1. Jesús, había dos juicios, el romano y el judío. Y se aplicaba según el delito del que se estaba acusando. Y fíjate que Jesús pasó por esos dos juicios. En Juan 18:13 empezó el primer juicio de los judíos. Y la Escritura, nada más anótalo como referencia para no entretenernos. La Escritura nos enseña que poco después de la medianoche fue arrestado Jesús por los guardias del templo, siendo llevado primero ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote de este año, siendo juzgado por todo el Sanedrín, y levantando falsos contra él, le declararon culpable de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. El justo, haciéndose injusto por nosotros. Juan 18:22, cuando Jesús hubo dicho esto, que era el Hijo de Dios, uno de los alguaciles que estaba allí, dice la Escritura, le dio una bofetada con el puño cerrado. ¿Y de qué manera estaba respondiendo Jesús? Después, Jesús recibió el juicio de los romanos. En Juan 18:31 dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte. Los romanos no tenían permiso de dictar sentencia de muerte. Y como es lo que había en su corazón, lo trasladaron o lo pusieron en manos de Pilato, debido a que el permiso para la ejecución tenía que provenir, como les decía, de los romanos gobernantes. Entonces, también ellos lo juzgaron. Y entonces Pilato, gobernante romano, no presentó ningún cargo ante Herodes Antipas, el tetrarca. Te estoy hablando de los gobernantes religiosos de ese tiempo, ninguna acusación oficial, y lo regresó con Pilato. Se pasaban la responsabilidad el uno al otro,
y ninguno quería ser responsable de la muerte de Jesús porque lo consideraban inocente. Pero al final de cuentas, Pilato accedió al gusto de la gente, que gritaban que dejara en libertad a Barrabás, el otro que verdaderamente era un criminal, el hombre culpable, y que crucificaran a Jesús, el inocente. Vamos a ver qué posición tenemos tú y yo ante estos acontecimientos, ante este sacrificio, ante esta obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Después de que pasó el padecimiento de enfrentarse ante los gobernantes, tuvo que pasar también por los soldados, por mano de los soldados, dice Mateo 27 al 31, si quieres búscalo. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándose de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esta escritura nos está mostrando ese precio. Esta escritura nos está mostrando el maltrato que le dieron los soldados al Señor Jesucristo, poniéndole ese manto de púrpura que era el que usaban los nobles y los reyes, pero en una actitud de burla. Le pusieron una corona de espinas y le dieron una caña como símbolo de un cetro, pero en una manera de burla. Y esto lo hicieron irónicamente en su ignorancia. Y yo te pregunto, ¿y nosotros cuántas veces nos quejamos porque alguien se burló o porque alguien hizo algún comentario de nosotros, y entonces abrimos nuestro corazón y empezamos a abrirle puerta al pecado? Porque ya no queremos saber de esa persona, porque tenemos coraje, cuando el Hijo de Dios es digno de mayor respeto y la más rendida humillación. Jesús, pues, se humilló hasta el punto de llevar en la cabeza un capacete punzante de espinas, el rostro lleno de salivazos y de señales de bofetadas y puñetazos. Dice la Escritura que su rostro fue desfigurado. El Señor de señores, el justo, el que no tenía pecado alguno, pero que quiso hacerlo únicamente porque nos ama. Después, el trato que le dieron los soldados, estamos hablando del precio. Usaron la flagelación al estilo romano, como era una costumbre. Déjame decirte qué era eso. Era un instrumento de azotes corto, con varias tiras de cuero sencillas
entrelazadas de diferente longitud, en las cuales ataban ganchos de fierro punzantes en cada orilla de esos látigos, o ponían huesos de oveja filosos, picudos, a varios intervalos, y sobre el cuerpo desnudo de Jesús, al dar esos latigazos, rasgaban su piel y iba quedando su carne en carne viva. Eso es lo que estaban haciendo los soldados. Él, sin culpa, sin merecerlo, lo único que lo estaba moviendo es porque te amaba a ti y me ama a mí. Y nos sigue amando, ¿verdad? Llevamos 2 procesos de ese precio que pagó Jesucristo. Pero luego después pasó también el desprecio y la ingratitud de la multitud, de la gente que anduvo con él. Y dice Lucas 23, del 18 al 21. Si me puedes acompañar para ver cuál era la respuesta de esa multitud. Dice: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, porque dentro de él sabía que estaba haciendo algo injusto, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos, ¿qué dijeron la multitud? Crucifícale, crucifícale. Y fíjate que estas multitudes eran los que días antes habían gritado: Hosana en las alturas, habiendo recibido de Jesús sanidades, alimento y siempre una ayuda completa, que fue a lo que vino a esta tierra, a dar todo a cambio de nada. Aquellos que lo estaban siguiendo porque habían recibido beneficios de él, en ese momento se escondieron, porque tenían temor de que por reconocerle al Señor como Rey y Señor, les hicieran daño a ellos. ¿Cuántas veces nos negamos a pagar ese precio? De que se burlen, de que te digan: ay, sí, y ahora nomás es puro del cristianismo, puro de la palabra de Dios. Y mejor dices: no voy a decir nada. Jesús no escatimó nada. Y dijo que venía a cumplir el propósito de su Padre y que era el Hijo de Dios. El profeta nos está describiendo en Isaías 53:3. Despreciado y desechado. ¿Por quién? Dice: por nosotros, entre los hombres. Está refiriéndose a toda la raza humana. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto fue tener en poca estima, sin precio y sin valor, la obra de Jesús. ¿Y quién lo hizo eso? Nosotros. Y déjame decirte que hoy sigue sucediendo, porque muchos rechazamos con nuestras obras, con las obras y la vida de pecado
oponiéndose a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Estamos desechándolo y estamos tomando y tirando ese sacrificio que Él hizo por nosotros, porque queremos caminar en esa vana manera de vivir por lo que Él dio hasta la última gota de su sangre. Y vamos a ver otra etapa que pasó. Ya vimos que se enfrentó a los gobernantes, a los soldados, a la multitud, y todo por amor. Fue la agonía de Jesús que nos habla en Lucas 22, que fue el momento extremo de ese padecimiento. Lucas 22, 41-46. Esta escritura nos muestra que Jesús, antes de ir a la cruz, enfrentó un tiempo que nosotros le conocemos como su agonía. Es decir, un momento difícil, donde Jesús se encontraba. ¿Cómo se encontraba Jesús ahí? Quebrantado, abatido, caído sobre su rostro, postrándose en tierra, dice la Escritura, hablando con su Padre, sabiendo en su humanidad lo que estaba por vivir en la cruz. Por lo que llegó a decir, había una unidad plena y completa con su Padre, y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba convencido a lo que había venido a esta tierra y lo que había venido a este mundo, que era a pagar el precio por los esclavos. Y aquí no es que Él estuviera tratando de escapar de sus sufrimientos que pasaría, sino del gran peso que vendría a Él de llevar todos los pecados del mundo, lo cual causaría una separación con su Padre. Había una dependencia absoluta con Él, eran uno, una armonía en la que tenemos que caminar con el Padre. Yo podía ver en este tiempo, desde que llegamos, el mover la armonía del pastor Julio, que inició la alabanza diciendo: demos gracias al Señor que murió por nosotros. Y cerramos con ese canto, ¿verdad?, reconociendo el sacrificio que Él había hecho por nosotros. Viene Vicky, confirma y sigue mostrándonos que tenemos que caminar en otra vida, que tenemos que dejar el pecado. Esa es la armonía, esa es la comunión que tenemos que llevar tú y yo con el Padre. Y eso es lo que había en el Hijo. Y dice Lucas en su Evangelio, volviendo a retomar esa agonía que había en Jesús por ese rompimiento que se iba a venir de su Padre y de Él, porque lo único que nos separa de Dios, de su presencia, es el pecado. Y en ese momento Jesús iba a cargar con todos nuestros pecados. Y dice que estando en esa agonía, Jesús oraba intensamente, y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y fíjate que aunque esto es un fenómeno muy raro, ¿verdad?, el sudor con sangre, llamado hematridosis médicamente, como lo está hablando Lucas, el médico, en esta parte del Evangelio, podría ocurrir cuando hay un alto estado de emoción, como una hemorragia en las glándulas sudoríferas. Esto
lo estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Realmente Jesús pasó un momento extremo de desgaste físico, de dolor y de tristeza, que fue lo que Él externó con sus amigos, con sus discípulos en esta escritura que te di de Lucas. Claro, Jesús no dejó de orar en ese tiempo difícil para Él. Y dice más adelante que hasta que vino un ángel y le fortaleció. ¿A dónde recurres tú? Cuando en tus momentos de angustia hay tiempos difíciles, ¿a dónde vas? ¿Con los de Pare de Sufrir por el nombre? ¿Con la comadre? ¿Con la divina? Porque ella te va a decir si estás bien o estás mal. Ahí Él se fortaleció por medio de ese ángel enviado por el Padre. Y sigue el proceso del pago de ese precio. Después de que vivió esa agonía, Él permaneció en su obediencia, no importando todo lo que Él estaba pasando, ya desfigurado de su cuerpo, sangrante, herido, dolido, burlado, humillado, quebrantado, pero fortalecido en el Señor, pero fortalecido en su Padre. ¿Cómo caminas tú ante esas situaciones difíciles? El único que nos puede salvar y redimir es Jesucristo. El único que nos puede sacar de esa manera pecaminosa de vivir es Él, el Rey de Reyes y Señor de señores, porque su obediencia dentro del proceso de ese precio que Él estaba pagando lo llevó hasta la muerte de cruz. Lucas 22, 42. La segunda parte, su respuesta fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas palabras salen de nuestros corazones cuando hay algo que hacer. ¿Cuánto nos cuesta a veces obedecer una orden? Si no podemos obedecer una orden humana de nuestro esposo, de nuestros líderes, de nuestros patrones si trabajas, menos vas a poder obedecer los mandamientos de Dios. Jesús sabía muy bien su propósito aquí en la tierra. ¿Y cuál era? Cumplir la voluntad de su Padre, el ser obediente. Dios Padre no demandó obediencia de su Hijo, sino más bien Jesús obedecía gustosamente a su Padre Celestial. Había esa convicción de que Él venía para obedecer. Dice Juan 14:31, más para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así lo hago. Qué precioso que todo lo que lo movía y lo impulsaba, su motor, era la obediencia y el amor que tenía para nosotros. Esta obediencia fue el precio
de ser redimidos nosotros los esclavos del pecado. Solo por ese precio pudimos ser rescatados del cautiverio en que nos encontrábamos por el mismo pecado. Es por ese precio que fuimos comprados nuevamente, tú y yo, porque éramos y somos pues propiedad de Él desde el principio, ¿verdad? Cuando vemos en Génesis que Adán y Eva, el Señor tenía un propósito para ellos, pero ¿qué fue lo que apartó y rompió esa separación? Una vez más, confirmando el pecado, hizo esa separación. Pero aún después viene Él y nos rescata y nos vuelve a comprar, pero ahora por un precio. Cuentan la anécdota de un niño que se hizo un barquito de madera. Se esmeró días y días haciéndolo, poniéndole un palito, poniéndole sus todo lo que adentro hizo, casi como una casita dentro de un barco. Una obra preciosa era ese barquito. Y un día, estando a la orilla de un río, el niño jugando junto con su papá, viene la corriente y se empieza a llevar, y se va, se pierde su barco. El niño muy triste porque le había costado mucho, había invertido mucho tiempo, aún sus ahorros que él tenía, le daba su papá dinero y decía: no papi, voy a ir a comprar la ventanita, el plastiquito, los hilitos para ponerle y hacerlo como un barco de a de veras. Él había dado parte de su vida a ese niño, de todo lo que él tenía lo invertía en su barquito. Y un día, yendo ahí por el pueblo donde ellos vivían, ve que en un centro comercial está su barco. Alguien lo encontró y lo estaban vendiendo, pero era un precio muy alto, que el niño no tenía en el momento el dinero y dijo: papá, sí mi hijo, pero yo no te lo puedo dar, no lo podemos comprar. Pero el niño era tanto lo que amaba eso que había hecho, aunque él había invertido en él, era propiedad de él, no le importó y volvió otra vez a limitarse, de gastar, de comprarse los antojos como niño, de un dulce, de esto, nada, él, su meta era volver a tener su barco. Y eso fue lo que Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas, volver a comprar lo que a Él le pertenecía, pero a cambio ahora de ese precio. Y entonces volvemos a ser de Él. Es por ese precio, ¿verdad?, que fuimos librados del yugo del pecado. Y ahora tenemos ya entonces una obligación de hacer lo que nuestro amo, nuestro dueño nos manda. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué respuesta tenemos que dar a esto tan invaluable? Y vamos a leer la segunda parte del versículo de Primera de Corintios, que les dije que era nuestro texto central. Después de que conocemos cuál es ese precio, dice: glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Por qué? ¿De quién son? Porque son de Él. Y la palabra glorificar, que está en la segunda parte de este versículo, del griego doxazo, que significa honrar, rendir, alabar. Estamos en 1 Corintios 6, si lo tienes ya ahí, nos dice claramente cuál debe de ser ahora
nuestra respuesta a ese precio tan alto que pagaron por nosotros, que pagó un hombre inocente. Una primera respuesta es precisamente lo que les decía: honrar, rendir y alabar a Dios. ¿Pero con qué? Con nuestra vida eterna, con nuestra vida entera, perdón. Es viviendo una vida digna de arrepentimiento. Una vida en ese tiempo, en el contexto ahí del libro de los Corintios, de la carta del apóstol Pablo, decían los corintios: somos libres, porque sí, la libertad nos viene por la muerte de Jesucristo y somos libres. Pero ellos que decían: podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, porque Él ya pagó el precio. Pero por eso está diciendo después el apóstol Pablo: glorificar a Dios, porque Él es el dueño. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu deben de estar totalmente rendidos a Él. Dice Mateo 3, del 2 al 8. Anótalo. La escritura dice aquí: Juan el Bautista predicaba. ¿Qué era lo que predicaba en primer lugar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otro verso les está hablando a los fariseos y a los saduceos, que eran también religiosos, que se hacían pasar por mucho conocimiento. Yo conozco la escritura, yo estoy diario ahí en la iglesia, aún tengo ministerios, soy buena mujer, no he matado, no he robado, soy una persona amable, soy buena gente. Pero, ¿qué dijo el apóstol Juan? Haced frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, de conducta, un cambio de vida por medio de la cual llegamos a honrar y a rendir genuinamente nuestra vida a Dios. El arrepentimiento es que abandones tu pasado. Así como Ruth, una mujer moabita, abandonó todo su pasado, toda su religión, todas sus creencias para seguir a Dios. Así como Abraham también, cuando Dios le llamó que abandonara su tierra y su parentela, sus costumbres de vida, sus posesiones, porque Dios tenía otro propósito para él. Él lo hizo y con eso estaba honrando a Dios. La respuesta que debemos de dar a Dios es honrarle con nuestra vida, pero siendo luz con nuestras vidas en donde hay tinieblas. Dice Mateo 5:16. Si lo tienes y si no, yo te lo voy a leer. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto habla de dar un buen testimonio. ¿Cómo calificas tu testimonio en este momento? ¿Glorifica a Dios o lo niega con la gente blasfemando del nombre de Dios? Porque a veces es pésimo el testimonio. Pero, ¿cómo dar un buen testimonio? Si no le has entregado tu vida a Jesús,
¿Cómo vas a dar un buen testimonio si no has valorado el precio? Si no has valorado ese precio que Él pagó por nuestra esclavitud del pecado. ¿Cómo dar un buen testimonio si no estás dispuesta a abandonar tu pecado? ¿Cómo vas a dar un buen testimonio si no estás dispuesta a dejar de mentir? Si no estás dispuesta a dejar de fornicar, si no estás dispuesta a dejar de blasfemar. A veces acaban de salir de escuchar la palabra y en una ocasión hace tiempo íbamos de un evento tan llenas de la presencia de Dios y las personas de las que estaban allí, esa multitud que había en ese momento, a la hora de que vamos saliendo a la calle, yo iba atrás de ese grupo y era hablar puras malas palabras, puras maldiciones. ¿Qué testimonio? ¿Qué estás mostrando de ese Jesucristo que dio todo por ti? ¿No estás dispuesta a abandonar ese pasado que te sigue llevando a pecar? Ese pasado que te sigue llevando a mentir. Ese pasado, como poníamos el ejemplo de aquella mujer que abrió puerta con aquel hombre para adulterar. Otra respuesta más que deberíamos de dar para honrar y rendir nuestras vidas a Dios sería permaneciendo en su palabra y llevando mucho fruto. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a este grupo que estamos aquí, si es que todos hemos creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto es lo que nos trae la libertad. Caminar en su palabra, caminar en sus mandamientos, caminar en sus estatutos, obedeciendo, buscando: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad en mi vida. Señor, que mi boca hable de tus maravillas, que mi vida refleje tu gloria, que mis oídos escuchen tu voz. Como decía Vicky, ¿verdad? En aquel tiempo el sacerdote tenía que tener su oído, el lóbulo en santidad. Eso mostrará que realmente has creído y has tomado el precio de ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirte que este es el día, ahora es el día en que tú puedes dar esa respuesta a ese Salvador. Ahora tú puedes decir: sí, Señor, yo quiero tomar en alto el valor de lo que tú has hecho por mí. Yo quiero darte la respuesta con un cambio de dirección a mi vida. Que no haya nada que pueda decir, pero tengo que, porque tú no preguntaste, tú hiciste. Tú no cuestionaste a tu padre, porque aunque estuvo él en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de dolor, porque había dolor en su cuerpo y en su espíritu, por lo que se había de enfrentar, no dijo que no. Y ahorita es un tiempo en que tú y yo, que no se endurezca nuestro corazón y le digamos: sí, Señor, queremos darte la respuesta. No importa el precio,
No importa el precio que tenga que pagar, no importa lo que tenga que enfrentar, no importa lo que tenga que dejar. Y cuando tú tomas esa actitud y esa condición de siervo, de esclavo tú ahora de Él, todo lo que hagas vas a hacerlo con la fuerza de Él. Porque entonces viene Él y nos trae un respaldo, una fuerza, un perdón de nuestros pecados para poder decir, quiero caminar como tú lo hiciste aquí en la tierra. ¿O tú crees que haya algo más grande, más doloroso, más fuerte que tengas que hacer que lo que Él hizo en esa cruz? Que Él tuvo que pasar todos esos acontecimientos, no importándole todo lo que tuvo que vivir, esos juicios que eran del inocente. No había culpa que perseguir. Y tú dices ahora, pero yo ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dejar aquello si me está trayendo beneficios? A lo mejor estás en algún trabajo que te tiene atada con algún pecado para lograr un bien, mayor recursos, mayor pago, mayor lugar. Y dices, pero si no me acuesto con este hombre que es el jefe, me va a quitar el puesto. Si en esta mañana has entendido lo que Jesucristo hizo por ti, no hay mayor precio que obedecerle. Porque poderoso es el Señor para darnos más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Porque Él murió y pagó y cumplió lo que se debería de hacer en aquel tiempo, que lo hacían en un tiempo de 10 días, dice las leyes romanas de ese tiempo, porque daban un tiempo de respiro para el cautivo. Jesucristo lo hizo en un día, constante y seguido. No hubo tiempo de tomar aire, de descansar, de decir, porque a Él lo trataron en una manera excesiva más, como se trataba un criminal. ¿Qué podemos decirle? Señor, toma, todo te pertenece, porque tú ya pagaste ese precio. Si tú quieres dar esta respuesta a Dios y ahora entiendes que vives en esclavitud por el pecado y necesitas que te compre, si tú no le has invitado a que sea el dueño de tu corazón, si tú no has ido a ese momento de arrepentimiento, si tú no has llegado a ese momento, como decía Vicky hace ratito, si nada más de oídas lo conoces y ahora quieres conocerlo cara a cara, como le cantábamos en la alabanza, yo te voy a invitar que pases aquí al frente. Queremos orar por ti y que entres a ese lugar santísimo, en donde solamente cuando realmente hemos reconocido y hemos entregado nuestros pecados podemos entrar. Porque aquí está Él que quiere salvar nuestras vidas. Y yo sé que aquí hay personas que han estado caminando en esclavitud. Una esclavitud porque no han podido ceder. No tengas miedo ni tengas pena de decir, y me van a ver, porque es un motivo de fiesta. Es un motivo de gozo, dice la palabra, que hay fiesta en el cielo cuando uno se ha arrepentido. Porque entonces vendrá la salvación a tu vida. Porque ahora conoces quién nos ha redimido, quién nos ha comprado. Ahora tenemos bien en claro cuál ha sido ese precio tan alto
por nuestras vidas. Y hoy es un día que tú te puedes determinar expresando a Dios tu fe y tu agradecimiento por habernos comprado a ese precio tan alto. Así como aquel centurión exclamó y dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Tú has caminado y has escuchado y has creído que llevas una vida normal, entre comillas recta delante de Dios, pero ahora puedes decir: verdaderamente sé quién es el Hijo de Dios. Dale a Cristo una respuesta de arrepentimiento y hónrale con tu vida. Yo te voy a invitar porque sé que hay personas que deben pasar aquí al frente para que verdaderamente puedas conocer a ese Hijo de Dios. Que no haya nada que te frene, no hagas caso de esa voz que te está diciendo: no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pasar? Porque fíjate que también tenemos un enemigo que se llama orgullo, que no queremos ceder. Tenemos la actitud primera de Jesucristo fue la humildad, la humillación, aún delante de aquella multitud, delante de aquellos soldados, de aquellos gobernadores. Y Él lo hizo. Y si tú dices que ya conoces al Señor, pero no has permanecido en su palabra en todo, también aún diciendo que ya eres hijo de Dios, pero aún no has llevado también una vida tan apegada a su mandamiento, en obediencia, puedes también tener ese acto de arrepentimiento delante del Señor. Porque este hombre que después que estuvo ahí blasfemando, que le estuvo acusando, después reconoció y dijo: este es el Hijo de Dios. Y así como dijo el rey David en el Salmo 51, dilo tú aquí que estás al frente, y aún aquellas o aquellos que no pasaron, pero que saben que necesitan ser lavados por esa sangre de Jesucristo, levanta tus manos y dile: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. He aquí, en maldad, tú dile al Señor: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso dice en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero yo te digo en esta mañana, Señor, dile: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dile: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto ante ti. Sí, Señor, ante este precio que tú has pagado, lo único que puedo decir es: me humillo ante ti, me humillo ante tu presencia y reconozco que no es nada lo que yo te puedo ofrecer comparado a todo lo que he recibido de ti, comparado a esos azotes, esas bofetadas que tú recibiste, mostrándome cuánto me amas,
Y en Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo único, para que ahora que estamos aquí en esta mañana no nos perdamos, porque aún nos ofrece vida eterna, perdón de nuestros pecados aquí en esta tierra, pero también un día nos vamos a enfrentar al juicio de Dios, en donde vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, bueno o malo, en esta tierra para vida eterna. Y entonces ahí, si hemos obedecido, hemos guardado su palabra, hemos caminado en obediencia, nos dirá: ven, bendita, bendito de mi Padre. Pero si no, iremos al lago de fuego eternamente. Es una realidad. Esto no es una historia, es una verdad que ahora estamos, pero mañana no sabemos. Reconócele al Señor y Él va a enderezar nuestras veredas. Y Él viene y toma nuestras culpas en este momento, nuestros pecados. Y dice Isaías 59: no se ha acortado mi brazo, no se ha acabado mi misericordia para ti, pero si andamos en pecado, Él no nos oye. Pero dejamos la maldad y Él está aquí para abrazarnos, para consolarnos, para perdonarnos, para traer una vida nueva. Y si tú eres alguien que dices que eres nacido de Dios, pero sigues cada día incurriendo en esos pecados, este es el momento también. Vengamos a cuentas con Él y dile: perdóname, Señor, porque quiero caminar como esa vida nueva que tú me has venido a ofrecer, esa vida guardada en santidad, esa vida en limpieza, en pureza. Yo voy a invitarte que toda la iglesia se ponga de pie, que todos y todas le pidamos al Señor que como en un espejo nos revele nuestra condición, porque no hay justo, tan solo uno, y el justo pagó por ti y por mí para que fuéramos libres. Y si tú ahorita estás así en una actitud nada más de oyente, nada más viendo, el Señor te está invitando a que humilles tu corazón, a que dobles las rodillas de tu corazón y reconozcas: Señor, te necesito. Señor, yo te pido que me limpies, porque sin santidad nadie te vamos a poder ver. Y queremos ir a tu presencia, Señor. Queremos ir a esa vida eterna. Queremos dar testimonio de que eres un Dios vivo. Queremos mostrar con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, y manifiestas son las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Que sea visible que eres un Dios que habita en nuestras vidas, que eres un Dios que habita en nuestros corazones, y que ahora las cosas viejas han pasado, que tú las has hecho nuevas en nosotros, que no voltemos para atrás, sino vemos hacia adelante, que haya en nosotros una hambre de tu palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por medio de su Evangelio, por medio de su palabra, podemos mantenernos firmes y constantes, permaneciendo a tu llamado, para llegar a esa meta que es llegar a la vida eterna y estar contigo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey, por esa obra redentora. Gracias, Señor, por esa obra
que nadie podíamos ni hubiéramos podido hacer, pero tú lo hiciste, Señor, y lo único que te movió es que nos amas, que ahora te demos esa respuesta en amor, que porque te amemos, caminemos en esa nueva vida, en esa nueva senda, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu verdad. Que no podamos ya que pase un solo día sin que vayamos a consultar a nuestro Rey y Señor, porque Él conoce todos nuestros caminos. Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar. ¿Quién conocerá más el corazón que aquel que lo hizo? Sí, Señor, gracias, mi Rey. Gracias, Señor.